¿Te sentís bien, Coquito? Vine corriendo porque no me quería perder el resumen del día. Y venís corriendo desde muy lejos, que estás tan cansado. Sí, desde la puerta. Bienvenidos al resumen del día. Se aproximan los 100 metros llanos de los Juegos Olímpicos. Esta apasionante competencia que tiene a dos competidores disputándose las mejores marcas en los últimos años. El último campeón, el oso polar Copito, tiene la mejor marca, 10.4 segundos, mientras que Tomás, el orangután, campeón en años anteriores, tiene la marca de 10.6 segundos. El resto de los competidores tiene marca por encima de los 14 segundos, como por ejemplo el cocodrilo Coquito, que tiene un récord personal de 25.6 segundos. ¿Habrá sorpresas este año? Lo sabremos en unos días más cuando se lleve a cabo la competencia. Coquito, ¿estás seguro de que querés participar? Sí, estoy entrenando mucho este año y sé que estoy mejorando. Nunca antes había llegado tan rápido para ver el resumen del día. ¿Lista para ser la mejor en gimnasia rítmica? ¡Sí! Delfina, tenemos que seguir practicando el lanzamiento. La final es en unos días. Eugenia, la final es en unos días y no podés perder. Ay, no le llega ni a las aletas a Delfina. Eso es lo que vos crees. Va a ganar Eugenia. De eso no me caben dudas. Hola, soy Eugenia. ¿Querés que vayamos juntas a la playa después del entrenamiento? Eugenia, vení a entrenar. Nada de andar charlando con todo el mundo. Adiós. Nunca, pero nunca juegues con ella. ¿Por qué? Porque son oponentes en la final. No pueden ser amigas. ¿Vos no jugabas con nadie cuando entrenabas? Cuando éramos chicas, no nos dejaban jugar juntas porque teníamos que competir. Ufa. Las competidoras no pueden ser amigas. Está terminantemente prohibido. Hola, mis compas de entrenamiento. Hola. ¿A qué velocidad tienen las cintas? A 8. A 9. Quise decir a 10. A 11. A 12. A 13. A 14. A 15. Está bien, no se preocupe. Ya lo puse a velocidad 1 y creo que es mucho para mí. Ay. A ver. Muy bien, Delfina, felicitaciones. Adivina quién va a ser la campeona. Su nombre empieza con D y termina con Elfina. Discúlpame, ¿qué decís? Yo era mucho mejor que vos. Yo tengo 9 medallas de oro. Y yo también. Eran las dos muy buenas deportistas, ¿no? Sí, lástima que no pudieron ser amigas. ¡Wina! ¿Quién
cereales ricos en fibra me los recomendaron para fortalecer los músculos. Después de comer esto, no nos para nadie. Coquito, te queremos pedir que mañana no compitas en los 100 metros llanos. Cumpa, sé lo que van a decir. Yo sé que salí último las últimas veces, pero he mejorado mucho y lo quiero demostrar. Entiendo, pero no todas las competencias son para todos. Quizá te convenga depositar toda tu energía en algo que sea realmente lo tuyo. Pero no entiendo. Lo que te quiere decir, Copito, es que sos más lento que esa tortuga intentando alcanzar su moneda. Creo que ahora sí entiendo lo que me quieren decir. Disfruten la carrera y que gane el mejor. No tenías por qué hablarle así. Se nota que no tenés nada de tacto. No lo iba a entender nunca. Por Dios, ¿cuándo vas a agarrar esa moneda? ¡Va! ¡Ay! Ojalá nosotras alguna vez ganemos tantas medallas como nuestras entrenadoras, ¿no? Sí, tenemos que entrenar mucho como ellas. ¿Te acordás cuando éramos amigas? ¿Cómo nos divertíamos, no? Sí, qué lindo era. Suerte con la competencia. Suerte para vos también. Algo me dice que ya ganamos las dos. Llegó el día, llegaron los 100 metros llanos. Los corredores aguardan la señal de largada para empezar a correr la carrera de sus vidas. Un momento, falta un competidor. El cocodrilo Coquito no se ha presentado. ¿Y dónde está Coquito? No se puede esperar más, así que... ¡Ah! Esperen, ahí está, con un poco de retraso. Llega a ponerse en su posición el cocodrilo Coquito. Ahora sí, competidores, ¿preparados? ¿Listos? Y el ganador es Tomás. ¡Gané, gané! Por una cabeza sobre Coquito, el resto quedó muy atrás. Y Coquito, como era de esperarse, en último lugar. Esto se está haciendo muy largo. Y el ganador, Tomás, recibe el premio luego de ganar los 100 metros llanos con un tiempo de 11.2 segundos, seguidos por Copito el oso polar con un 11.5 segundos. Gracias. Ninguno de los dos pudo mejorar su récord personal y, de hecho, ningún competidor lo logró, excepto el cocodrilo Coquito, que a pesar de salir último en la competencia con un tiempo de 16.5 segundos, batió su propio récord personal. Es por eso que sube al podio para recibir el premio al competidor que más evolucionó. ¡Bien, Coquito! ¡Ey! ¡Felicitaciones, Coquito! Muchas gracias. Te debemos una disculpa, Coquito. Sí, estamos orgullosos de vos. Gracias, compa. Lo valoro mucho. ¡No lo puedo creer! ¡Otra vez se le cayó la moneda!
Misión cumplida. Ahora una siesta. Disculpe la demora, señor Tiburci. Pero ahora sí su habitación ya está lista. ¡Espectacular! No va a hacer falta esto entonces.